Álbum de recuerdos de Canon Alberic. Saint-Bertrand-de-Comminges es una ciudad en decadencia en las estribaciones de los Pirineos, no muy lejos de Toulouse y aún más cerca de Bagneres-de-Luchon. Fue sede de un obispado hasta la Revolución y tiene una catedral que es visitada por cierto número de turistas. En la primavera de 1883, un inglés llegó a este lugar del viejo mundo, al que apenas puedo dignificar con el nombre de ciudad, ya que no tiene ni 1000 habitantes. Era un hombre de Cambridge, que había venido especialmente desde Toulouse para ver la iglesia de San Bertrand, y había dejado a 2 amigos, que eran menos entusiastas arqueólogos que él, en su hotel de Toulouse, con la promesa de reunirse con él a la mañana siguiente. Media hora en la iglesia les bastaría, y los 3 podrían continuar su viaje en dirección a Auch. Pero nuestro inglés había llegado temprano ese día y se propuso llenar un cuaderno de notas y utilizar varias docenas de placas en el proceso de describir y fotografiar cada rincón de la maravillosa iglesia que domina la pequeña colina de Comminges. Para llevar a cabo este plan de manera satisfactoria, era necesario monopolizar al sacristán de la iglesia durante ese día. La señora algo brusca que regentaba la posada del Chapeau Rouge llamó al sacristán, prefiero esta última denominación, por inexacta que sea, y cuando llegó, el inglés lo encontró como un objeto de estudio inesperadamente interesante. El interés no residía en la apariencia personal del anciano pequeño, seco y arrugado, ya que era exactamente igual que docenas de otros guardianes de iglesias en Francia, sino en un curioso aire furtivo, o más bien acosado y oprimido, que tenía. Estaba siempre mirando de reojo hacia atrás, los músculos de su espalda y hombros parecían encogerse en una contracción nerviosa continua, como si esperara encontrarse en cualquier momento en las garras de un enemigo. El inglés no sabía muy bien si considerarlo un hombre obsesionado por una ilusión fija, o uno oprimido por una conciencia culpable, o un marido insoportablemente dominado por su esposa. Las probabilidades, cuando se calculaban, apuntaban ciertamente a la última idea, pero, aún así, la impresión transmitida era la de un perseguidor más formidable incluso que una esposa arpía. Sin embargo, el inglés, llamémosle Denistone, pronto se sumergió en su cuaderno de notas y se ocupó tanto con su cámara que solo le dedicó alguna que otra mirada al sacristán. Cuando lo miraba, lo encontraba a poca distancia, acurrucado contra la pared o agazapado en uno de los magníficos puestos. Denistone se puso bastante inquieto al cabo de un rato. Las sospechas mezcladas de que estaba privando al anciano de su dejeuner, de que se le consideraba capaz de hacer desaparecer el báculo de marfil de San Bernardo o el polvoriento cocodrilo disecado que cuelga sobre la pila bautismal, comenzaron a atormentarlo. «¿No quiere irse a casa?», dijo por fin. «Soy perfectamente capaz de terminar mis notas solo, puede encerrarme si quiere. Necesitaré al menos 2 horas más aquí, y debe de tener frío, ¿verdad?». «Dios mío», dijo el hombrecillo, a quien la sugerencia pareció sumir en un estado de terror inexplicable. «Ni por un momento se me ocurriría tal cosa. ¿Dejar al Señor solo en la iglesia? No, 2 horas, 3 horas, me da igual. He desayunado, no tengo nada de frío, muchas gracias al Señor». «Muy bien, hombrecillo», dijo Denistone para sí mismo, «has sido advertido y debes asumir las consecuencias». Antes de que expiraran las 2 horas, los bancos, el enorme órgano en ruinas, la pantalla del coro del obispo John de Mauleón, los restos de vidrio y tapicería, y los objetos de la cámara del tesoro, habían sido examinados a fondo. El sacristán seguía pisándole los talones a Denistone, y de vez en cuando se daba la vuelta como si le hubieran picado, cuando le llegaba a los oídos alguno de los extraños ruidos que perturban un gran edificio vacío. A veces eran ruidos curiosos. Una vez, me dijo Denistone, hubiera jurado haber oído una voz metálica y aguda que reía en lo alto de la torre. Le eché una mirada inquisitiva a mi sacristán. Estaba pálido hasta los labios. «Es él, es decir, no es nadie, la puerta está cerrada con llave», fue todo lo que dijo, y nos miramos el uno al otro durante un minuto entero.
Otro pequeño incidente desconcertó bastante a Denistone. Estaba examinando un gran cuadro oscuro que cuelga detrás del altar, uno de una serie que ilustra los milagros de San Bernardo. La composición del cuadro es casi indescifrable, pero hay una leyenda en latín debajo, que dice así: Qualiter esse Bertrandus liberabit hominem quem diabolus diu volebat strangulare. Como San Bernardo liberó a un hombre a quien el diablo había intentado estrangular durante mucho tiempo. Denistone se volvió hacia el sacristán con una sonrisa y algún tipo de comentario jocoso en los labios, pero se quedó desconcertado al ver al anciano de rodillas, mirando el cuadro con ojos de suplicante en agonía, con las manos fuertemente entrelazadas y una lluvia de lágrimas en las mejillas. Denistone, naturalmente, fingió no haberse dado cuenta de nada, pero la pregunta no se le quitaba de la cabeza: ¿por qué un garabato de este tipo debería afectar a alguien tan profundamente? Le pareció que estaba empezando a vislumbrar la razón de la extraña mirada que le había desconcertado todo el día. El hombre debía de ser un monómano, pero ¿cuál era su monomanía? Eran casi las 5, el corto día se estaba poniendo y la iglesia comenzaba a llenarse de sombras, mientras que los curiosos ruidos, los pasos apagados y las voces distantes que se habían percibido durante todo el día, parecían, sin duda debido a la luz tenue y la consiguiente aceleración del sentido del oído, volverse más frecuentes e insistentes. El sacristán empezó a mostrar signos de prisa e impaciencia por primera vez. Suspiró aliviado cuando la cámara y el cuaderno de notas fueron finalmente empaquetados y guardados, y rápidamente hizo señas a Denistone para que se acercara a la puerta oeste de la iglesia, bajo la torre. Era hora de tocar el Ángelus. Unas pocas tiradas de la reacia cuerda, y la gran campana Bertrande, en lo alto de la torre, comenzó a hablar, y elevó su voz entre los pinos y hacia los valles, fuerte con los arroyos de montaña, llamando a los moradores de esas colinas solitarias a recordar y repetir el saludo del ángel a la que él llamó bendita entre las mujeres. Con eso, una profunda quietud pareció caer por primera vez ese día sobre el pequeño pueblo, y Denistone y el sacristán salieron de la iglesia. En el umbral de la puerta, entablaron conversación. Messier parecía interesarse por los viejos libros de coro de la sacristía. Sin duda. Iba a preguntarle si había una biblioteca en la ciudad. No, Messier, quizás solía haber una perteneciente al capítulo, pero ahora es un lugar tan pequeño. Aquí se produjo una extraña pausa de indecisión, al parecer, luego, con una especie de zambullida, continuó: pero si Messier es aficionado a los vieux libres, tengo en casa algo que podría interesarle. No está a 100 metros. De inmediato, todos los preciados sueños de Denistone de encontrar manuscritos invaluables en rincones inexplorados de Francia resurgieron, para desaparecer de nuevo al momento siguiente. Probablemente era un misal estúpido de la imprenta de Plantin, de alrededor de 1580. ¿Cómo era posible que un lugar tan cerca de Toulouse no hubiera sido saqueado hace mucho tiempo por coleccionistas? Sin embargo, sería una tontería no ir, se reprocharía para siempre si se negaba. Así que partieron. Por el camino, la curiosa indecisión y la repentina determinación del sacristán volvieron a la mente de Denistone, y se preguntó avergonzado si lo estaban engañando para llevarlo a algún lugar apartado y deshacerse de él como un supuesto inglés rico. Por lo tanto, se las arregló para empezar a hablar con su guía y sacar a relucir, de forma bastante torpe, el hecho de que esperaba que dos amigos se reunieran con él a primera hora de la mañana siguiente. Para su sorpresa, el anuncio pareció aliviar al sacristán de inmediato de parte de la ansiedad que lo oprimía. «Eso está bien», dijo alegremente, «eso está muy bien. Messier viajará en compañía de sus amigos, estarán siempre cerca de él. Es bueno viajar así en compañía, a veces». La última palabra pareció añadirse como una ocurrencia tardía, y trajo consigo una recaída en la tristeza para el pobre hombrecillo. Pronto llegaron a la casa, que era bastante más grande que las vecinas, construida en piedra, con un escudo tallado sobre la puerta,
el escudo de Alberic de Mauleón, un descendiente colateral, me dice Denistone, del obispo John de Mauleón. Este Alberic fue canónigo de Comminges de 1680 a 1701. Las ventanas superiores de la mansión estaban tapiadas, y todo el lugar, al igual que el resto de Comminges, tenía un aspecto de decadencia. Al llegar a su puerta, el sacristán se detuvo un momento. Quizás, dijo, quizás, después de todo, Messier no tenga tiempo. En absoluto, tengo mucho tiempo, nada que hacer hasta mañana. Veamos qué es lo que tiene. En ese momento se abrió la puerta y asomó un rostro mucho más joven que el del sacristán, pero con algo de la misma mirada angustiosa, solo que aquí parecía ser la marca, no tanto de miedo por la seguridad personal como de una aguda ansiedad por otra persona. Claramente, la dueña del rostro era la hija del sacristán y, de no ser por la expresión que he descrito, era una chica bastante guapa. Se animó considerablemente al ver a su padre acompañado por un extraño sano. Entre padre e hija se intercambiaron algunos comentarios, de los cuales Denistone solo captó estas palabras, dichas por el sacristán: se reía en la iglesia, palabras a las que solo respondió una mirada de terror de la chica. Pero al cabo de un minuto estaban en la sala de estar de la casa, una habitación pequeña y alta con suelo de piedra, llena de sombras en movimiento proyectadas por un fuego de leña que parpadeaba en una gran chimenea. Algo del carácter de un oratorio le confería un crucifijo alto, que llegaba casi hasta el techo por un lado, la figura estaba pintada con colores naturales, la cruz era negra. Debajo de este se encontraba un cofre de cierta antigüedad y solidez, y cuando se trajo una lámpara y se colocaron sillas, el sacristán fue a este cofre y sacó de él, con creciente excitación y nerviosismo, como pensó Denistone, un gran libro, envuelto en un paño blanco, en el que estaba bordada toscamente una cruz con hilo rojo. Incluso antes de que se quitara el envoltorio, Denistone comenzó a interesarse por el tamaño y la forma del volumen. Demasiado grande para ser un misal, pensó, y no tiene la forma de un antifonario, tal vez sea algo bueno, después de todo. Al momento siguiente, el libro estaba abierto y Denistone sintió que por fin había dado con algo mejor que bueno. Ante él había un gran folio, encuadernado, tal vez, a finales del siglo XVII, con las armas del canónigo Alberic de Mauleón estampadas en oro en los laterales. Podría haber habido 150 hojas de papel en el libro, y en casi todas ellas estaba pegada una hoja de un manuscrito iluminado. Una colección así era algo que Denistone ni siquiera había soñado en sus momentos más locos. Había 10 hojas de una copia del Génesis, ilustradas con imágenes, que no podían ser posteriores al año 700 después de Cristo. Más adelante había un conjunto completo de imágenes de un salterio, de ejecución inglesa, de la mejor calidad que el siglo XIII pudo producir, y, quizás lo mejor de todo, había 20 hojas de escritura uncial en latín, que, como le dijeron de inmediato unas pocas palabras que vio aquí y allá, debían pertenecer a algún tratado patrístico muy antiguo y desconocido. ¿Podría ser un fragmento de la copia de sobre las palabras de Nuestro Señor de Papías, que se sabía que existía ya en el siglo XII en Nimes? En cualquier caso, ya lo tenía decidido, ese libro debía volver a Cambridge con él, aunque tuviera que retirar todo su saldo del banco y quedarse en St. Bertrand hasta que llegara el dinero. Levantó la vista hacia el sacristán para ver si su rostro revelaba algún indicio de que el libro estaba en venta. El sacristán estaba pálido y movía los labios. «Si Messier pasa a la última página», dijo. Así que el señor lo abrió, encontrando nuevos tesoros con cada vuelta de página, y al final del libro se encontró con 2 hojas de papel, de fecha mucho más reciente que todo lo que había visto hasta entonces, lo que le desconcertó considerablemente. Debían de ser contemporáneas, decidió, con el canónigo Alberic, sin escrúpulos, que sin duda había saqueado la biblioteca capitular de San Bertrand para formar este valioso álbum de recortes. En la primera de las hojas de papel había un plano, cuidadosamente dibujado e inmediatamente reconocible por una persona que conocía el terreno,
del pasillo sur y los claustros de San Bertrán. Había signos curiosos que parecían símbolos planetarios, y algunas palabras hebreas en las esquinas, y en el ángulo noroeste del claustro había una cruz dibujada con pintura dorada. Debajo del plano había unas líneas de escritura en latín, que decían así: Responsa 12 midec. 1694, interrogatum est, inveniamne? Responsum est, invenies. Fiamne daivs? Fies. Vivamne invidendus? Vives. Moriarne in lecto meo? Ita. Respuestas del 12 de diciembre de 1694. Se preguntó, ¿lo encontraré? Respuesta, lo harás. ¿Me haré rico? Lo harás. ¿Seré objeto de envidia? Lo harás. ¿Moriré en mi cama? Lo harás. Un buen ejemplo del registro de un cazatesoros, que recuerda bastante al señor Minor Canon Quatremain en Old St. Paul's, fue el comentario de Denistone, y pasó la página. Lo que vio entonces le impresionó, como me ha dicho a menudo, más de lo que podría haber concebido que cualquier dibujo o cuadro fuera capaz de impresionarle. Y, aunque el dibujo que vio ya no existe, hay una fotografía del mismo, que yo tengo, que confirma plenamente esa afirmación. La imagen en cuestión era un dibujo en color sepia de finales del siglo XVII que representaba, se diría a primera vista, una escena bíblica, porque la arquitectura, la imagen representaba un interior, y las figuras tenían ese aire semiclásico que los artistas de hace 200 años consideraban apropiado para las ilustraciones de la Biblia. A la derecha había un rey en su trono, el trono elevado sobre 12 escalones, un dosel en lo alto, soldados a ambos lados, evidentemente el rey Salomón. Estaba inclinado hacia adelante con el cetro extendido, en actitud de mando, su rostro expresaba horror y disgusto, pero también había en él la marca del mando imperioso y el poder seguro. Sin embargo, la mitad izquierda del cuadro era la más extraña. El interés se centraba claramente allí. En el pavimento frente al trono había 4 soldados agrupados, rodeando a una figura agachada que describiré en un momento. Un quinto soldado yacía muerto en el pavimento, con el cuello retorcido y los ojos saliéndosele de las órbitas. Los 4 guardias que lo rodeaban miraban al rey. En sus rostros se intensificaba el sentimiento de horror, de hecho, solo parecían reprimidos de huir por su confianza implícita en su amo. Todo este terror fue claramente provocado por el ser que se agazapó en medio de ellos. Desespero por transmitir con palabras la impresión que esta figura causa en cualquiera que la mire. Recuerdo que una vez le mostré la fotografía del dibujo a un profesor de morfología, una persona de, iba a decir, una cordura anormal y hábitos mentales poco imaginativos. Se negó rotundamente a quedarse solo el resto de la noche, después, me dijo que durante muchas noches no se había atrevido a apagar la luz antes de irse a dormir. Sin embargo, al menos puedo indicar los rasgos principales de la figura. Al principio solo se veía una masa de pelo negro, áspero y enmarañado, pronto se vio que cubría un cuerpo de una delgadez espantosa, casi un esqueleto, pero con los músculos marcados como alambres. Las manos eran de una palidez oscura, cubiertas, como el cuerpo, de pelos largos y ásperos, y con garras horribles. Los ojos, de un amarillo intenso, tenían pupilas negras intensas y estaban fijos en el rey entronizado con una mirada de odio bestial. Imagínese a una de las horribles arañas cazadoras de aves de Sudamérica traducida a forma humana y dotada de una inteligencia apenas inferior a la humana, y tendrá una ligera idea del terror que inspiraba la espantosa efigie. Todos aquellos a quienes les he mostrado la imagen hacen una observación, está dibujada a partir de la vida. En cuanto se calmó el primer sobresalto de su miedo irresistible, Denistone miró a sus anfitriones. El sacristán tenía las manos presionadas sobre sus ojos, su hija, mirando la cruz de la pared, recitaba el rosario con fervor. Por fin, le preguntaron,
¿Está este libro a la venta? Hubo la misma vacilación, la misma determinación repentina que había notado antes, y luego llegó la respuesta esperada: si Messier lo desea. ¿Cuánto pide por él? Aceptaré 250 francos. Esto era desconcertante. Incluso la conciencia de un coleccionista se agita a veces, y la conciencia de Denistone era más sensible que la de un coleccionista. Mi buen hombre, dijo una y otra vez, su libro vale mucho más de 250 francos, se lo aseguro, mucho más. Pero la respuesta no varió: aceptaré 250 francos, no más. Realmente no había posibilidad de rechazar tal oportunidad. Se pagó el dinero, se firmó el recibo, se bebió una copa de vino durante la transacción, y entonces el sacristán pareció convertirse en un hombre nuevo. Se puso de pie, dejó de lanzar esas miradas sospechosas a su espalda, se rió e intentó reírse. Denistone se levantó para irse. «Tendré el honor de acompañar a Messier a su hotel», dijo el sacristán. «Oh, no, gracias. No son 100 metros. Conozco el camino perfectamente, y hay luna». La oferta fue insistida 3 o 4 veces, y rechazada con la misma frecuencia. Entonces, Messier me llamará si encuentra ocasión, se mantendrá en el medio del camino, los lados son muy accidentados. Por supuesto, dijo Denistone, impaciente por examinar su premio por sí mismo, y salió al pasillo con su libro bajo el brazo. Aquí se encontró con la hija. Ella, al parecer, estaba ansiosa por hacer un pequeño negocio por su cuenta, tal vez, como Giezi, para tomar algo del extranjero a quien su padre había perdonado. Un crucifijo de plata y una cadena para el cuello. ¿El señor tendría la amabilidad de aceptarlo? Bueno, en realidad, Denistone no tenía mucho uso para estas cosas. ¿Qué quería la señorita a cambio? Nada, nada en absoluto. El señor puede quedárselo. El tono en el que se dijo esto y mucho más era inconfundiblemente genuino, por lo que Denistone se vio obligado a dar las gracias profusamente y se sometió a que le pusieran la cadena alrededor del cuello. Realmente parecía como si hubiera prestado al padre y a la hija algún servicio que apenas sabían cómo devolver. Mientras él se marchaba con su libro, ellos se quedaron en la puerta mirándolo, y todavía lo estaban mirando cuando él les dio un último saludo desde las escaleras del Chapeau Rouge. La cena había terminado y Denistone estaba en su habitación, encerrado a solas con su adquisición. La casera había manifestado un interés particular en él desde que le había contado que había visitado al sacristán y le había comprado un libro antiguo. También creía haber oído una conversación apresurada entre ella y el mencionado sacristán en el pasillo fuera del comedor, unas palabras en el sentido de que Pierre y Bertrand dormirían en la casa. Habían cerrado la conversación. En ese momento, una creciente sensación de incomodidad se había apoderado de él, una reacción nerviosa, tal vez, después del deleite de su descubrimiento. Fuera lo que fuera, le llevó a la convicción de que había alguien detrás de él, y de que se sentía mucho más cómodo de espaldas a la pared. Todo esto, por supuesto, pesaba poco en la balanza frente al evidente valor de la colección que había adquirido. Y ahora, como dije, estaba solo en su habitación, haciendo inventario de los tesoros del canónigo Alberic, en los que cada momento revelaba algo más encantador. Bendito sea el canónigo Alberic, dijo Denistone, que tenía la costumbre inveterada de hablar solo. Me pregunto dónde estará ahora. Dios mío. Ojalá esa casera aprendiera a reír de una manera más alegre. Hace que uno se sienta como si hubiera alguien muerto en la casa. ¿Has dicho media pipa más? Creo que tal vez tengas razón. Me pregunto qué es ese crucifijo que la joven insistió en regalarme. Del siglo pasado, supongo. Sí, probablemente. Es bastante molesto tenerlo alrededor del cuello, demasiado pesado. Lo más probable es que su padre lo haya estado usando durante años.
Creo que podría limpiarlo antes de guardarlo. Se había quitado el crucifijo y lo había dejado sobre la mesa, cuando su atención fue captada por un objeto que yacía sobre el paño rojo justo a la altura de su codo izquierdo. 2 o 3 ideas de lo que podría ser revolotearon por su cerebro con su propia e incalculable rapidez. ¿Un limpiaplumas? No, no hay nada así en la casa. ¿Una rata? No, demasiado negra. ¿Una araña grande? Confío en que no, no. Dios mío. Una mano como la mano de ese cuadro. En otro destello infinitesimal, lo había captado. Piel pálida y oscura, que no cubría más que huesos y tendones de una fuerza espantosa, pelos negros y gruesos, más largos de lo que jamás creció en una mano humana, uñas que se elevaban desde los extremos de los dedos y se curvaban bruscamente hacia abajo y hacia adelante, grises, córneas y arrugadas. Salió volando de su silla con un terror mortal e inconcebible que se aferraba a su corazón. La forma, cuya mano izquierda descansaba sobre la mesa, se levantaba hasta ponerse de pie detrás de su asiento, con la mano derecha doblada sobre su cuero cabelludo. Tenía una cortina negra y andrajosa a su alrededor, el pelo áspero lo cubría como en el dibujo. La mandíbula inferior era delgada, ¿cómo podría describirla? Poco profunda, como la de una bestia, los dientes asomaban detrás de los labios negros, no tenía nariz, los ojos, de un amarillo intenso, contra los que las pupilas se mostraban negras e intensas, y el odio exultante y la sed de destruir la vida que brillaban allí, eran el rasgo más horrible de toda la visión. Había en ellos una especie de inteligencia, una inteligencia superior a la de una bestia, inferior a la de un hombre. Los sentimientos que este horror despertó en Dennis Stone fueron el miedo físico más intenso y el odio mental más profundo. ¿Qué hizo? ¿Qué podía hacer? Nunca ha estado muy seguro de qué palabras dijo, pero sabe que habló, que agarró a tientas el crucifijo de plata, que fue consciente de un movimiento hacia él por parte del demonio, y que gritó con la voz de un animal en un dolor espantoso. Pierre y Bertrand, los 2 fornidos criados que entraron corriendo, no vieron nada, pero sintieron que algo que pasó entre ellos los empujaba a un lado y encontraron a Dennis Stone desmayado. Se sentaron con él esa noche, y sus 2 amigos estaban en St. Bertrand a las 9 de la mañana siguiente. Él mismo, aunque todavía estaba conmocionado y nervioso, ya estaba casi recuperado para entonces, y su historia les pareció creíble, aunque no hasta que vieron el dibujo y hablaron con el sacristán. Casi al amanecer, el hombrecillo había llegado a la posada con algún pretexto y había escuchado con el más profundo interés la historia contada por la posadera. No mostró sorpresa alguna. «Es él, es él. Yo mismo lo he visto», fue su único comentario, y a todas las preguntas, salvo una, respondió: «2 veces lo he visto, 1000 veces lo he sentido». No les dijo nada sobre la procedencia del libro, ni ningún detalle de sus experiencias. «Pronto dormiré, y mi descanso será dulce». «¿Por qué me molestaríais?», dijo. «Nunca sabremos lo que él o el canónigo Alberic de Mauleón sufrieron». Al dorso de ese fatídico dibujo había unas líneas de escritura que podrían arrojar luz sobre la situación. Contradictio Salomonis cum demonio nocturno. Albericus de Maulone delineavit. V daus in adiutorium. PS qui habitat. Sancte Bertrande, demoniorum effugator, intercede pro me miserrimo. Praimem vidi nocte 12 midec 1694. Videvo mox ultimum. Peccavi et passes sum, plura aduc passurus. Nunca he entendido muy bien cuál era la opinión de Dennis Stone sobre los acontecimientos que he narrado. Una vez me citó un texto del eclesiástico: «Hay espíritus que han sido creados para la venganza, y en su furia asestan golpes dolorosos». En otra ocasión dijo: «Isaías era un hombre muy sensato, ¿no dice algo sobre los monstruos nocturnos que viven en las ruinas de Babilonia?». Estas cosas están bastante más allá de nosotros en la actualidad.
Otra de sus confidencias me impresionó bastante y me sentí identificado con ella. El año pasado fuimos a Comminges a ver la tumba del canónigo Alberic. Es una gran construcción de mármol con una efigie del canónigo con una gran peluca y sotana, y un elaborado elogio de su erudición debajo. Vi a Denistone hablando durante un rato con el vicario de Saint-Bertrand, y cuando nos alejamos en coche me dijo: espero que no esté mal, ya sabes que soy presbiteriano, pero creo que habrá misa y se cantarán requiem por el descanso de Alberic de Mauleón. Luego añadió, con un toque del norte de Gran Bretaña en su tono: no tenía ni idea de que fueran tan caros. El libro se encuentra en la colección Wentworth de Cambridge. El dibujo fue fotografiado y luego quemado por Denistone el día en que dejó Comminges con motivo de su primera visita.